estás? Me estoy bañando. ¿Estás diciendo que no nos quieres en el programa de esta noche otra vez? No estoy diciendo nada. ¿Me dejan bañarme? No sé, chicas, no lo veo muy convencido. No nos dejas opción. El mundo del cómic es muy competitivo. Oigan, creo que Dave ya llegó. Hola chicas, ¿qué onda? ¿Qué se traen? Odio el día de las madres. Veremos a Carlos el próximo programa. Si no es que nunca. Bienvenidos al programa 35 de Comics S.A. Carlos desafortunadamente no puede estar con nosotros y Dave está indispuesto. Pero bueno, sí. Entonces, nada más vamos a hacer las tres. Haremos el ridículo, no haremos el ridículo. Lo descubriremos muy pronto. Pero si hacemos el ridículo no importa porque esa es mi vida entera, entonces. That's okay. Recordemos que este programa es pregrabado, es un especial para el Día de las Madres. Entonces, bien. ¿Empezamos? Empecemos. Muy bien. Vamos a hablar primero, para hablar de las madres, y sobre todo de las madres en ficción, porque este programa es las madres en el cómic, pero lo vamos a ampliar nosotras un poquito a madres en ficción. Tenemos que hablar de algo muy importante que son los arquetipos. Los arquetipos son como una especie de estereotipo en el que tú puedes ubicar a ciertos grupos de personas en ciertos aspectos. Y el que inició con esto de los arquetipos fue Carl Jung, que él pues fue un psicólogo y él creía que justamente podías analizar a las personas en base a estos arquetipos. El arquetipo madre es un arquetipo sumamente importante y que todos tenemos de alguna u otra forma en nuestras vidas. Por eso su peso. Un intento rápido. El arquetipo en ficción es, bueno, sí es como una especie de estereotipo, pero para ubicarlo un poco mejor es un tipo específico de personaje que cumple una función específica dentro de la ficción. No sé, digamos, por ejemplo, el maestro, ¿no? Yoda. Yoda es el arquetipo del maestro. O también el arquetipo del hombre sabio, ¿no? Entonces está cumpliendo la función de enseñar, instruir, y preparar etcétera, al Padawan. Y preparar. Ahora, punto importante. Esos arquetipos en la ficción moderna no son arquetipos que son estables. Son arquetipos que son altamente fluidos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar primero de la madre dentro de unos arquetipos un poco más rígidos y luego veremos cómo se juega con esos arquetipos dentro de diferentes tipos de ficción. Exactamente. Hay también que recordar, si quieres empezar hablando de la parte de myths de Joseph Campbell. Creo que la parte de myths de Joseph Campbell lo podemos ir insertando mientras, porque es como algo que se puede ir llegando, okay, dependiendo de cómo vaya. Primero pongamos el de las diosas. El de las diosas. Una forma muy fácil de acercarnos a estos arquetipos es a través de las diosas. Para la mitología griega era extremadamente pues sutil y era como muy, más que sutil, era claro. Era muy claro la forma en la que representaban los arquetipos. Entonces, para entender el arquetipo de la madre desde los griegos, tenemos que entender 4 mitos en específico. El mito de Perséfone, el mito de Deméter, el mito de Hera y el mito de Edipo. Entonces, el mito de Perséfone, que es como la madre convencional que conocemos, pues Perséfone era una hija
Entonces lo que sucedió con ella es que su mamá no estuvo tan presente y de pronto un día agarró, se fue al inframundo porque se la robaron y su mamá se enojó así de ¿por qué te fuiste al inframundo, niña? ¿Qué hacías ahí? Y entonces... Estaba con el novio, mamá. y viene esta riña, ¿no? Y es este duelo porque al final Deméter, que era su mamá, pierde a su hija. Y para Deméter, la relación más importante era la que tenía con su hija. Entonces fue una enorme pérdida. El mito de Hera, pues era realmente pero ¿lo puedo explicar más a fondo el de Demeter? Si quieres, cuando vayamos a... más adelante. Bueno, está bien, va. Ajá. para no quemar el cómic. El mito de Hera nos habla, o sea, Hera fue una madre que realmente no le importaban sus hijos. Hera quería cuidar a su esposo, que era Zeus, y Zeus era un don Juan que no le importaba tanto su esposa. Entonces, Hera tuvo hijos y pues al final los dejaba a un lado siempre con tal de seguir a Zeus, ¿no? ¿Quieres hablar del de Edipo? Pues es el más delicioso de todos los que, mitos. Sí, está bien. Bueno, a mí lo que se me hace curioso, se me hace maravilloso del de Edipo es que esa parte tan bonita de voy a huir de mi destino para que me atrape se me hace tan magnífica. ¿Cómo termina? Sí, porque, precioso. bueno, en la mitología griega existe eso, o sea, tú no puedes, o sea, tú no puedes huir de tu destino. Entonces, entre más trates de huir de tu destino, pues más te acercas a tu destino. Entonces, a Edipo le dijeron que se iba a acostar con su mamá, pues mejor le convenía quedarse ahí donde estaba flojito y cooperando, porque eso era lo que iba a pasar. Y pasó. Y pues sí, y habla mucho de la relación que tienen muchas veces los hijos con su madre, y es como súper importante a veces tenerlo consciente para no repetir patrones en tu vida, ¿no? Entonces los griegos pues básicamente hablan de esto, y Carl Jung pues toma como varias de estas creencias para poder generar sus arquetipos. Después Joseph Campbell, que genera otros, y así varios autores. Nosotros tomamos uno del libro de las diosas. Y pues bueno, ahí nos cuentan de 4 perspectivas sobre las madres, ¿no? La primera es la madre persistente, que es aquella que haría cualquier cosa por sus hijos, cualquier cosa. No es algo ligerito, ¿eh? Macabro. Entonces, sí, eso está macabro. Entonces, nos plantean esta mamá. Nos hablan de las madres generosas, porque una función muy importante de las mamás y por lo cual nosotros las queremos y pues idolatramos es porque nutren. La mamá, su función es nutrir, es brindar, es dar, o sea, y además sin esperar nunca nada a cambio. Sacrificar, básicamente. Sí, pero la madre generosa no es un sacrificio, es un honor. Es muy bonito. Entonces sí, la madre generosa es este tipo de madres. Y luego están las madres afligidas, que son aquellas madres que por una u otra razón no han podido ser madres. Entonces termina siendo muy doloroso. Y luego son estas relaciones tóxicas que son las madres destructivas, ¿no? ¿Quieres decir algo de las madres destructivas? Pues las madres destructivas básicamente son las madres que, o sea, toman como ese amor o esa generosidad o esa capacidad de dar y sacrificarse, etcétera, y lo utilizan como un arma, ya sea reteniendo esa capacidad de dar o esa capacidad de amor, siendo como lo que sería como una madre que ignora a sus hijos, o una madre que puede utilizar como bien la culpa, por ejemplo, como un arma. Y es una madre que tiene como la capacidad de destruir básicamente de destruir ciertos aspectos de la personalidad de su hijo, su libertad, su capacidad de pensar, etcétera, ¿no? Son básicamente las madres que en ficción son las más morbosas y las más sabrosas. ¿Algún ejemplo? Pues la mamá de Psycho es una mamá que de hecho está basada en una mamá de verdad, lo que era. Pero sí, Campbell lo que nos dice con respecto a esto es, ya irán saliendo cosas de Campbell, o vamos a ver si ya van saliendo, si salen cosas de Campbell, pero básicamente, la madre es el mundo. O sea, la madre es Gea. Entonces, de hecho, entre más te acercas en las culturas que están más cercanas a la naturaleza, están más cercanas a las diosas madre, ¿no? La sociedad paternal se asocia más bien con leyes, rigidez, ¿no? Ciertos límites. Son sociedades más cercanas a la ciudad. Entonces, el cuerpo de la madre es el cuerpo que transita el héroe, por decirlo así. Campbell lo dice muy bonito que es el espacio y el tiempo kantiano.
Entonces, también por eso, por ejemplo, es más común que el héroe vaya a buscar a su padre que vaya a buscar a su madre, porque su madre siempre está dentro de uno. Y de hecho, como el viaje de la búsqueda de la madre, ya lo veremos, muchas veces es un viaje de redescubrimiento, porque la mamá jamás lo deja a uno. Esa es la idea. El papá hay que ir a buscarlo, porque quién sabe a dónde se fue ese hijo de su bellísima madre. Se va por cigarros, obviamente. ¡Papá, vuelve! Por favor. Y pues retomando este punto de la búsqueda de la madre, vamos ahora sí a hablar formalmente de las madres en la ficción y vamos a hablar de Sakura Capcaptor para empezar. La mamá de Sakura se llamaba Nadeshiko Kinomoto. Y pues justamente Sakura, pues, o sea, en su primer... Pero, nada más para los que no saben qué es Sakura Card Captor, llegaron como 30 años más tarde, o sea, el anime. Pero, basically, es un anime de una majo shoujo, que es una magic... Tiempo. Vamos a espolear todo en este programa. Sí. Entonces, pues porque si no, no podemos hablar de los arquetipos a gusto. Entonces, si oyen algo que no han leído, que no han visto, se saltan unos 10 minutos a ver si ya estamos hablando de otra cosa. Exacto, se tapan las orejas en el de la. Pero bueno, va. Continúa, dale. entonces Sakura. Majo shoujo. Majo shoujo es un género dentro del shoujo anime, o sea, shoujo dirigido hacia chicas jóvenes, en donde hay una chica que se transforma en una chica con poderes mágicos y pelea contra el mar. Es como la transformación de los Power Rangers, pero con más rosa. Y desnudo. Pero basically sí, y Sakura Card Captor es una niña pequeña, y se transforma, bueno, no, ella no se transforma, su amiga Tomoyo le hace sus trajes para luchar contra el crimen. Pero sí, pelea contra el crimen vestida de, bueno, no es el crimen, son criaturas mágicas. Pelea contra criaturas mágicas con magia. There you go. Bueno, pero si son el crimen, si te das cuenta que luego destruyen lugares y cosas así, entonces pues trata de salvar su ciudad dentro de lo que cabe. No son realmente el crimen, son fuerzas de la naturaleza destructora. Ella es una maga y su función es dominar esas fuerzas de la naturaleza, como lo es la función de muchos magos. Claro. No es un policía o algo así realmente. Entonces, pues sí, o sea, en el primer manga de Sakura, el manga pues es el cómic pero japonés, a pocas palabras, empieza, o sea, ella justamente en las primeras páginas lo primero que te dice es, ay, pues este es mi papá y mi hermano, y pues a mi mamá no la conozco, pero la conozco gracias a las palabras de mi papá, y ahí empieza la idealización de Sakura sobre cómo es su madre y como hacia dónde ella tiene que llegar. Ahora, esa figura materna en Sakura Card Captor es como esa figura materna también de redescubrimiento. Porque finalmente Sakura Card Captor lo que está redescubriendo es a su madre dentro de ella misma. De hecho, entre más avanzas en el manga, más vas viendo que ella lo que busca es convertirse en su madre, ¿no? Entonces esa es la búsqueda interna por la madre. Pero hay una cosa muy interesante con las madres idealizadas, ¿no? Si pensamos en todas las personas, bueno, no todas las personas, todos los personajes a los que se les ha muerto una figura materna, podemos ver que, o sea, luego tienden a ser figuras de amor muy idealizadas. ¿Por qué? Porque cuando la figura materna no está y los papás no están, ese amor puede funcionar solamente a nivel simbólico. Entonces, y a nivel simbólico es puro, perfecto y abstracto. No tienes que lidiar con una persona de verdad. Entonces puedes, como en la imagen, envolverla de flores. La señora en su vida se ha enojado. La señora en su vida ha tenido un mal día. La señora en su vida le ha gritado a los niños que no pueden tener el Power Ranger rosa. Es perfecta. Es perfecta. Es perfecta. Y efectivamente, muchas veces, y lo hemos visto con varios héroes ficticios, pues básicamente la muerte de la mamá hace héroes. Entonces es algo muy fuerte, pero es algo muy real que la ficción ha tomado. Es para que tú tengas un fuerte motivo, pues tienes que haber perdido a uno de tus padres o a los dos, y casi siempre es la mamá. Eso también es porque la pérdida del padre te expone al mundo.
O sea, en una forma mucho más vulnerable de la que una persona que tiene padres, o sea, estaría expuesto. Los padres, de cierta forma, marcan límites y también crean un mundo conocido. Un niño que no tiene padres no tiene esos límites o ese mundo tan conocido marcado. Entonces ya está, de cierta forma, predispuesto a la aventura. O sea, piensen en todos los huérfanos de la ficción o de Disney. Piensen en en Harry Potter, en Batman. No tener padres te expone a un mundo que es hostil y eso ya de por sí marca que tiene que haber un conflicto y es como vamos a la aventura, ¿no? Ahora Sakura sí tiene a su papá, pero no tiene a su mamá. Entonces, la falta de un padre también funciona como estar un poco más expuesto hacia el mundo, no tanto como lo estaría un huérfano, pero efectivamente te falta una parte. Claro, y muchas veces, por ejemplo, en el caso de Sakura, es esta parte femenina, ¿no? Porque además recordemos que Sakura tiene un hermano, entonces hay 2 hombres en su vida, pero falta esta parte femenina que es la mamá, y por eso cuando la representan en el manga, pues está rodeada de flores y como muy adornada, porque esta fuerza femenina es la que ella necesita también para eventualmente convertirse en una mujer. ¿Quieres decir algo de Sakura? No, realmente. Bueno, Están chidos sus outfits, vean el anime. Por lo menos por los outfits, están muy padres. Tiene mucho que no veo, pero era bonito. Bueno, siguiente slide. Niña del mouse. Te dije que nos los íbamos a pelear. Yo nunca me comprometí a nada. Ok, vamos con Fruits Basket. Este es otro manga basado en la pérdida de la mamá. Y lo que a mí me parece sumamente impactante de este manga, por ejemplo, es que la protagonista te habla de la mamá como si estuviera viva. O sea, todo el principio es como, ay, sí, voy a ver a mi mamá al rato. Ay, sí, es que tengo que estar con mi mamá. Y de pronto ella, por azares del destino, termina acampando, viviendo en una casa de campaña, y se derrumba donde ella está, y empieza a gritar, ay, no, mi mamá está adentro. Y entonces, o sea, sus amigos así de, oye, no juegues, hay que ir por ella. Entonces van, desentierran la casa de campaña y sacan una foto. Lo que estaba enterrado era la foto de la mamá. Pero para ella, la pérdida de la mamá había sido tan fuerte que ya, o sea, que ella no podía relacionar en el mundo físico que su mamá todavía no estaba. Necesitaba darle vida y le dio vida a través de esa foto. Yo no vi Fruits Basket. Tampoco. Pero véanlo. Bueno, pero se pueden identificar con esta situación aunque no lo hayan visto, o sea. No, o sea, definitivamente, o sea, yo no vi Fruits Basket, pero entiendo que el cómic está estructurado alrededor de la pérdida y alrededor de sanar de esa pérdida, O sea, que es duelo, justamente, está estructurado alrededor del duelo, que es justamente también uno de los motivos que lo acercan como a este grupo de amigos / novios potenciales que puede tener, y con ellos va como sanando esa pérdida. Y por ejemplo, en este anime, ella también, ella es huérfana, ella no tiene papá, pero la pérdida de la mamá es mucho más importante porque Kyoko Honda, que era su mamá, es una figura muy fuerte. O sea, en ningún momento yo recuerdo que hayan mencionado al papá, a lo mejor lo hicieron, pero la mamá no se me va a olvidar porque ella siempre la representa no solo femenina, sino atrevida, porque además creo que era soltera, entonces tenía que estar como luchando constantemente con ella, ¿no? Entonces también esta parte es como diferenciarlo un poco de la mamá de Sakura, que era perfectamente estética y perfectamente femenina. La mamá de Fruits Basket no es así. La mamá de Fruit Basket es una mamá fuerte, que sí es un poco guapa, porque se ve joven para su edad, pero sobre todo tiene una actitud que impone y que marca muchos límites. Ok. Bueno, viene el Lore Olympus, que es esta cosa de acá. Y pues básicamente el Lore Olympus es la reinterpretación de, ¿cómo se llama esto? Del mito de Demeter es la reinterpretación de muchos mitos griegos. Bueno, de varios, pero nos estamos basando en la protagonista, que es Perséfone. Y pues lo interesante con Demeter es esta... Tú puedes ver. Corte. A ver, discúlpenme, a veces soy así. Y acción. No tengo concentración. Pero bueno, Demeter es la madre de Perséfone, como ya habíamos dicho. Entonces,
Lo curioso es que realmente Demeter está, por lo menos en la primera parte, está como muy por ahí y realmente solo la mencionan al principio. De hecho, hay una parte que se me hizo bastante interesante donde Perséfone está con Hades y tiene ya este sueño en el que... Ah, bueno, y también, o sea, en esta reinterpretación todo es mucho más hacia lo moderno, ¿no? Entonces, aquí Perséfone es este personaje muy inocente, tiene como unos 19 años, está viviendo la vida, como empezando a vivir la vida. Entonces, pues es como la primera vez que está sola, ¿no? Y en este momento, cuando conoce a Hades, no me acuerdo bien, pero creo que es cuando está, la primera noche que está con él, una cosa así, que está en su casa, tiene este sueño en el que su mamá le enseña como bonito, un jardín o algo así, ¿no? Y le encierra ahí. Y Demeter al principio está como, esto es muy bonito, esto está muy padre. Pero en el momento en el que se quiere salir, Demeter le dice que no. Y dice esta frase que a mí me quedé así de ahí, ya saben. Que dice que cuando está ahí metida, nadie la puede lastimar. O sea, es esta exageración de lo sobreprotector, ¿no? Que Demeter originalmente, si no me equivoco, sí es protectora, sí es muy maternal, pero aquí lo llevan a este nivel, ¿no? En el que de verdad todo el tiempo la tenía controlada y todo el tiempo era como, no hagas esto y no hagas esto, porque nadie te puede lastimar, nadie te puede hacer nada. Y pues realmente creo que sí aparece... no me acuerdo cuándo aparece, pero bueno, básicamente es eso. No, sí, o sea, Lord Olympus es, o sea, en mi opinión yo lo leí porque se lo robé a Fer cuando estaba buscando algo saucy que leer. Bueno, a mí me gustan mucho los mitos griegos. Lord Olympus es esta reinterpretación de los mitos griegos, a tiempos modernos, que, bueno, está un poco tamizado el asunto porque el mundo de los humanos es el mundo de los griegos como tal, ¿no? Y el mundo de los dioses es un mundo más cercano al nuestro, en donde existen la tecnología, los teléfonos celulares, los centros comerciales, etcétera, ¿no? Y está un poco mezclado ahí con un asunto de magia, dioses, etcétera. Es una buena interpretación porque básicamente estamos hablando de básicamente la vida de E-Life, que a todo mundo le encanta de Escándalo y de E-Life, sí. que a la gente le encanta de los dioses griegos, ¿no? Se acostó con tal, se dio con tal, tuvo un hijo con tal, sí, bla, sí, bla, 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 ¿no? Perdón, he escuchado un minuto de... Pero bueno, okay. Y básicamente lo que hace, por ejemplo, los amoríos, las relaciones, violentas o no son las relaciones, por ejemplo, de los dioses griegos que conocemos, que son relaciones altamente brutales, ¿no? O sea, de violaciones, persecuciones de días y días, o sea, está eso, pero está como mucho más tamed, o sea, estamos hablando de manipulaciones, hacerle creer a una persona que quiere algo que no quiere, entonces como cosas un poco más tamizadas, ¿no? Para acercarlo más a nosotros. Pero digo, el mito siempre va a ser algo actual, porque el mito finalmente, como dice Campbell, es algo que tiene que ver con nuestra vida interna y con cómo vamos entendiéndola. Claro, y creo que también algo que está padre de Lord of Olympus es que, bueno, Lord Olympus, es que es de un autor relativamente nuevo. Sí. Creo que hasta está en Autora. Webtoons. No, de hecho es un original. Este libro está adaptado de Webtoons y fue, o no sé si todavía es, pero está en el top. O sea, fue el número 1 por mucho tiempo y va a tener su serie animada. Claro, y pero creo sí, que los colores juegan un papel muy importante. No, totalmente. O sea, realmente como que todos los personajes tienen un color y así es como los identificas. Y Demeter en particular ven que es amarillo, dorado, que es muy presente. O sea, varía mucho. Es fuerte. O sea, de hecho ella tiene como un diseño un poco variado porque en general los personajes son como de un tono, como Perséfone es rosa totalmente y Demeter es bueno, creo que la única que he visto que está hecha así. Sí, o sea, justo varía un poco porque también es eso, las madres tienen diferentes caras, entonces es algo interesante, ¿no crees? Sí, creo. Me estaba sonriendo porque hay un cómic en donde es ideal para hablar de eso, pero ese está hasta el final. Y bueno, o sea,
Concretamente con Demeter, la reactualización que se hace es que en este cómic, como decía Fernanda, Demeter es una figura como de maternidad posesiva, ¿no? No quiere dejar salir a su hija porque no quiere que su hija, de hecho ya cría a su hija en el mundo de los mortales porque no quiere que se corrompa con las ideas de los dioses que son altamente promiscuos. Ya sabrán, Zeus. No, y ella de hecho quiere que su hija sea una diosa virgen. Y las diosas vírgenes, recordemos, suelen ser Atenea, Afrodita. No, Afrodita no, Afrodita no, never. Bueno, Artemisa y hay otra, pero no sé quién es. Estia. Pero bueno, Afrodita entonces, no. No quiere que se mezcle con eso, entonces la reinterpretación aquí básicamente es que Perséfone sí quiere vivir en el mundo de los mortales, Perséfone sí quiere experimentar su libertad de joven, Perséfone sí quiere meterse con hombres, y Perséfone de hecho en esta versión está enamorada de Hades. Entonces, la madre como que la está limitando en ese sentido, que es algo que en el mito no sucede, pero aquí sí. Y es justamente eso lo que hace como mitos actuales. Vamos a nuestra madre favorita. Oh no. Ursa de Avatar. Sí. Y bueno, sabemos que Avatar es una serie de Nickelodeon que pues justo empezó como eso, como una serie, pero fue una serie tan exitosa que no solo sacaron segunda temporada, sacaron una serie de cómics porque tenían que seguir, o sea, contándonos lo que estaba pasando. Y durante la serie, el gran misterio fue ¿qué pasó con la mamá de Zuko? ¿Qué pasó con la mamá de Zuko? Y pues, ¿qué pasó con la mamá de Zuko? Esa historia está bastante interesante. Pero primero no sé si hablar como específicamente de lo que pasó o de lo que representa. Vamos a hablar de Ursa como lo que representa para que lean el cómic porque vale toda la pena, no solo por las ilustraciones, bueno. Porque además sí, o sea, sí te remontas a la serie, ¿no? Creo que es una relación muy bonita la que tiene la serie entre con el cómic, ¿no? Realmente es como si siguieras viendo la serie y creo que eso está muy padre. Pero vamos a hablar de lo que representa para Zuko, ¿no? Sí, entonces pues es una madre idealizada, como hemos dicho, y pues ahora sí que... Pero también es como es como el afecto que le falta, porque Zuko como personaje, digo, ellas hablarán más bien del cómic porque yo nada más, o sea, yo me limité a terminar la serie y listo. Pero dentro de la serie es como la parte que le falta, porque Zuko es una persona que constantemente está buscando la aprobación de su papá. Y la aprobación de su mamá y el afecto de su mamá lo tenía, pero lo perdió porque cuando su mamá, o sea, porque se desvaneció junto con su mamá. Entonces, para Zuko es esta parte afectiva que le hace falta, porque la parte afectiva de su papá llega a un punto en el anime en donde se da cuenta que jamás la va a poder conseguir, y que no solo no la va a poder conseguir, no la quiere. No la porque cuando, en el modelo del viaje del héroe, cuando Zuko encuentra al padre, Zuko hace ahí algo curioso y se da cuenta que no quiere al padre. O sea, entonces, en realidad, Zuko, lo que normalmente pasa... rápido, ahí cae lo de lo que quieres no es lo que necesitas. Ajá. Entonces... Normalmente, o sea, lo que pasaría en el viaje del héroe, ¿no? El más común cuando Telémaco va a buscar a su papá Odiseo, ¿no? Es que hay como una síntesis. El hijo encuentra al padre y en el padre encuentra, y en la aprobación del padre o al enfrentarse al padre... no se hacen vigentes ciertas características de su personalidad, ¿no? De cierta forma, como digamos, absorbe al padre o absorbe ciertas características del padre. Pero Zuko lo que hace aquí es rechazar al padre y se da cuenta de que no es lo que quiere, no es lo que necesita y no es lo que dentro de lo que él considera bien o mal está bien. Entonces lo que se vuelve esta parte fantasma afectiva que todavía le falta y que sí quiere y que sí está buscando es la parte de su madre, que en el cómic opera como como una especie de misterio o... Pues sí, es que es como qué pasó con ella, porque pues en la serie sabemos que desapareció. Ajá, pero como también un miembro fantasma, una casilla vacía que hace al personaje de Zuko como muy interesante, ¿no? Porque esa falta se experimenta dentro de cómo percibimos al personaje y eso le da profundidad. Y pues bueno, si quieren ver también más de cómo era Osai, el papá de Zuko, por cierto, sí lean el cómic, porque de verdad. Pero bueno, ahí es explorar mucho la relación entre estos dos, ¿no? Entre los papás de Zuko. Pero también alguien que es, o sea, quien influye mucho Ursa, o ¿cómo se diga? Ursa, ¿verdad? Sí, Ursa.
Ursa es en Azula también, o sea, no... Ahorita vamos a Azula. Ah, ok, bueno, pues también es O eso, sea, ¿no? es que ahorita pasamos a Azula, nada más antes de eso. Ajá. O sea, para Zuko, Ursa fue una mamá amorosa, que lo protegía, una mamá que lo quería mucho, o sea, que de verdad, o sea, no lo abandonó porque, o sea, por una decisión propia, o al menos eso es lo que él entiende y lo que transmite, ¿no? Ujú, Esa que- fue una mamá, o sea, esa fue la mamá de Zuko. Que la forzaron Ahora, a hacer algo, ¿no? ¿cuál fue la mamá de Azula? Siguiente slide. La mamá de Azula fue una mamá, o sea, Sí. ella dice, mi madre pensó que yo era un monstruo. Ella tenía razón, por supuesto, pero todavía duele. O sea, es fuerte lo que dice Azula. La mamá de Azula fue, mamá quería más a Zuko que a mí. Pues es que ahí tienes a los dos padres como con cada hijo, ¿sabes? O sea, también Sai estaba completamente con Azula, entonces... Eso está Pues padre, también, ¿no? incluso dentro como dentro de cómo están estructurados los personajes, porque es una guerra no solo entre hermanos, es una guerra que se remonta hasta los padres, o sea, es una guerra familiar dentro de la misma familia. Sí. Entonces, y es como two sides, y está interesante porque al principio todos quieren estar, pues Zuko y Azula, los dos quieren estar del lado del Señor del Fuego. Claro. Y luego, de nuevo, redescubriendo la madre dentro de uno, cuando Zuko redescubre a su madre dentro de sí mismo, porque la madre también de Zuko corresponde a esa parte más calmada, más cálida, tranquila, más cálida y más amorosa, y esa capacidad de dar, que al principio está como completamente ofuscada por el odio que siente y por el enojo que siente, y cuando por fin se le quita, cuando por fin se le quita el berrinche, por sí. decirlo, Sí hablamos de eso, ¿no? Sí. sí, ya es capaz de ver, Como recuperar, ¿no? como de recuperar, o sea, pues, bueno, no recuperas un honor, Es bueno, lo que- dentro de sí, términos es lo que como, quería. como Pero muy sí. limitados, no. pero recupera como esa parte como femenina de su madre, entonces Zuko hace un redescubrimiento de la madre adentro de sí mismo. Claro, y Azula no. Azula está rechazando a su madre, Ujú. porque incluso en fragmentos donde la mamá le dice, yo te quiero, o sea, Azula es como, es que yo no te puedo creer que tú me quieras, porque me has demostrado todo lo contrario. Y, o sea, y Azula realmente es un personaje que tanto dentro de la serie como en el cómic es un personaje muy fuerte. Es O súper sea, fuerte, es- o sea, ella pareciera que quiere acercarse más a su papá, lo que es Osai, y Ujú. por el contrario, rechazar toda la parte interna que representa a la madre. Pero Es además que- tiene este conflicto, no puedo decirlo, pero conflicto interno con su madre, ¿no? O sea, al final ya la vemos toda pues desquiciada y su mamá sigue ahí. O sea, Es que- nunca la pude de abandonar realmente. Por Nunca más la que deja de ver. quiera irse con Osai, por así decirlo, o estar del lado de Osai, ahí está, todo el tiempo la está atormentando. Es que, de nuevo, o sea, de cierta forma, o sea, Zuko y Azula funcionan como en paralelo. Entonces, o sea, Azula fracasa en lo que Zuko logra. Zuko logra reencontrar a su madre y superar el enojo que él tiene. Azula jamás Claro. lo logra. Azula se trabada, queda, ¿no? ajá, Azula se queda trabada en ese enojo que siente. Entonces, Azula es en paralelo el Zuko ganando, Azula fracasando, ¿no? Y Claro. justamente por eso esa relación entre los dos en la serie es tan potente, porque estás jugando como al espejo, ¿no? Y esas cosas en Ujú. ficción agregan mucha fuerza. Pero es que hay una frase incluso que dice mucho Azul en el cómic, que es como, no me acuerdo exactamente qué era, pero decía como para, o sea, cada vez que Zuko hacía algo como más hacia el lado sensible o bueno, lo que sea, Azula lo hacía menos por, es como, ay, Zuko, otra vez De chillón. estás mostrando ajá, que eres débil, ¿no? Y dices, güey, o sea, Azula está completamente en un lado muy, pues muy masculino. o Sí, sea, claro, como claro, muy- por lo del ay, espejo o sea, también. porque Sí. porque eres emocional, porque eres bueno, o sea, es como si fuera algo malo. Sí, eso es completamente como esa parte paterna de castigar, etcétera. Sí, o sea, harsh. ahí Y también todo. creo que por eso cuando se le pierde el papá, yo, bueno, por lo menos yo en la serie sí me sentí mal por ella, porque dije como, esta morra de aquí ya no va a salir, o sea, ahí, a ella sí como la tienen que encerrar como en el asilo, Y pues, ajá, básicamente- porque that's it, o sea, no Sí. tiene, o se muere o termina en el sanatorio, porque no, o sea, o termina siendo una personalidad peligrosa en Avatar en los cómics, etcétera, o en las secuelas, porque para ella no hay solución. Ujú. Pero justo cuando aparezcas, no Azula Ursa, te vas a dar cuenta que, pues es No era tan, bastante... ¿sabes qué? No era tan perfecta como Zuko la imaginaba. Es que de eso exacto, te das cuenta. Eso es justo lo que quiero decir, Pues que no era sí, tan, bueno. tan perfecta. O sea, de hecho, tomó ciertas acciones que una mamá
pues, ¿qué tú dirías? Ay, ¿a poco tú harías eso, no? Por tus hijos, ¿no? Porque sabes que, o sea, sí sabes que quiere a sus hijos, pero como que hay un aspecto más importante todavía para ella. Sí, sí, los deja de lado a los dos. Y es súper fuerte. Sí. Y bueno, hablando de las mamás, pues hay mamás que no necesariamente tienen que tener a los hijos en su vientre y luego darlos para que pase. Y en este cómic tenemos una segunda mamá. Ay, ¿quién los compra? Que es Katara. O sea, Katara es la figura maternal del grupo todo el tiempo. Todo el tiempo. Y en estos fragmentos que puse, pues, o sea, pueden ver cómo los está cuidando, pero a mí me encanta la última parte porque, o sea, Katara se cae de Appa, que es este bisonte gigante que vuela, se cae, o sea, literalmente se cayó. Y ella así de, ay, ¿cómo estarán los demás? O sea, es como, morra, ¿cómo estás tú? Tú fuiste la que se cayó. Sí, de hecho, dentro como o sea, dentro del arquetipo de diosa de Demeter, por ejemplo, Katara es así como, queda como anillo al dedo perfectamente. Y además Katara es una figura, muy natural, o sea, en el sentido de que controla el elemento del agua, pero también también puede curar, y también es alguien, y también al mismo tiempo es maestra, o sea, Katara es como esa figura que dentro de la ficción es ay, ¿cómo se llama el que le da fuego a los mortales y luego se lo comen, le comen las entrañas? Ah, ¿de dónde? Ay, ¿cómo? El que dónde? entrega el fuego a la humanidad. ¿En dónde? ¿Hablamos de Avatar o No sé de otra qué mito cosa? estás hablando. Pero sí, a ver. Pero dilo, bueno, ¿qué es quieres una, decir? o sea, ¿Es un mito? pero bueno, entonces Katara es una figura que da. Y dentro, o sea, dentro de ese dar está curar, está enseñar y está pelear para proteger también. De hecho, hay una sola instancia, hay un solo capítulo en donde Katara parece que va a utilizar como sus artes para la venganza, que es el capítulo en donde le enseñan a hacer bloodbending. Que es, o sea, Katara lo que puede hacer es controla el agua dentro de este mundo. La sangre es agua. Ajá. Entonces, si tú controlas la sangre, controlas a la persona o al ser que tiene pues esa agua dentro. Pero finalmente es como un arte muy, es un arte muy oscura, no solamente por el nivel de crueldad, en muertes que implica, sino también porque estás, volviéndote como esa figura de Demeter, como de controlar, o sea, controlar a los demás, ya no es como dar en abundancia o por el placer de dar y pelear en caso de que haya necesidad de pelear para ayudar a las personas que quieres, es una cosa un poco más... Pues es una intención pues macabra, negativa. Macabra. O sea, Entonces sí, y Katara finalmente es yo tenía un profesor que tenía una frase muy bonita, cuando hablaba de arquetipos femeninos y arquetipos masculinos, y decía, cuidar, el hombre protege, ¿no? Y proteger es cuidar, y la mujer cuida, y cuidar es proteger. Y finalmente, ¿no? Dentro de, again, un modelo mítico, eso termina siendo en que lo que Campbell eventualmente dice es que la figura materna y la figura paterna, el dios y la diosa, son dos caras de una misma moneda. Y muchas veces pueden llegar a ser el mismo ser. Son las mismas actitudes muchas veces desde diferentes puntos. Y ya como el punto, y hay un punto en donde esas dos actitudes coinciden, ¿no? Incluso en muchas culturas los seres de sabiduría mítica máxima son, son bisexuales. Justamente porque confrontan estas como dos características. Y bueno, Katara, o sea, en en esta como operación de cuidar, proteger, tiene esas dos. Entonces, Pues sí, vamos a la siguiente slide. ay, Starfire. The disappointment. Bueno, el Starfire que ven en pantalla no, o más bien es diferente a la historia que yo conozco, pero sé que Starfire tiene como dos hijas en diferentes universos, digámoslo así. La que según yo la que se considera más bien canon es la que se ve ahí, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Star Knight. Gracias. Star Knight es su hija y pues Starfire es una mamá muy cariñosa con ella. Sí, es como más ideal. O sea, en esa versión, ¿no? Es como más, esta mamá más maternal, digamos. Pero en la otra versión de I Am Not Starfire, que es un cómic que salió pues, el año pasado, más o menos,
Tienes a esta otra hija que se llama Mandy, que es como este estereotipo adolescente, en el que es caprichosa, es mala onda, y la situación aquí es que Starfire es como una mamá hasta cierto punto ausente, pero también al mismo tiempo quiere estar con su hija, pero su hija no se lo permite, porque, o sea, Starfire es famosa, y pues todo el mundo sabe quién es, y como que como Mandy no tiene superpoderes, ni nada, o sea, trata de hacer todo lo posible para hacer lo opuesto a ella, entonces la rechaza. Y pues digo, sí tiene una relación un poco extraña porque también, insisto, o sea, Starfire está pero no está. Y pues Mandy también es un personaje que personalmente a mí se me hizo nefasto, porque, o sea, creo que no está hecho para alguien, o sea, está hecho para adolescentes, no necesariamente yo soy el target, pero creo que se pudo haber logrado muchísimo mejor, ya que pues hay mucho público para ese tipo de personas y yo creo que, bueno, para adolescentes más bien, entonces se pudieron haber identificado fácilmente, pero sí llega a ser un personaje que es muy molesto, y también el giro de la historia al final, que no lo voy a decir, pero acaba siendo un poco extraño, creo que hasta no funciona tan bien como debería. Y bueno, volvamos un poco porque se nos coló Starfire a las mamás que en realidad no son mamás. La tía May. En realidad yo nada más quería hablar de este capítulo en específico. ¿Cuál es el número? Se me acaba de olvidar por completo. Algún número. Número. Pero es el Spider-Man de 1999. Y en este número, Spider-Man... Bueno, la tía May se enteró de que Spider-Man, de que Peter Parker es Spider-Man, y iba a platicar con él, y le va a decir como, oye, ¿qué onda con tu vida? Y es un cómic muy bonito, ¿no? Porque yo tenía un pleito grande con Spider-Man, que era como que siempre, o sea, yo me decía, no, si es una figura tan entregada, tan sacrificada, tan por los demás, ¿por qué siempre, o sea, pone en línea de fuego a las personas que quiere? O sea, ¿por qué Mary Jane al final del día es la que se tiene que chutar los villanos malignos que pueden o no venir por ella? ¿Por qué ¿por qué tiene que vivir con la ansiedad de que Chansey un día no regresa? ¿Por qué le hace vivir a la tía May también con la ansiedad de que Chansey un día no regresa? O sea, parece un riesgo demasiado grande que tomar por las personas que quieres. O sea, responsabilidad ¿para quién? ¿Con quién? ¿No? O sea, porque entonces yo tenía esa pelea con Spider-Man hasta que llegó este número de la tía May, que es de las cosas más, o sea, casi lloré, que es una de las cosas más lindas que he leído. Entonces, la tía May básicamente entra y le dice como, yo no puedo creer que tú, le pregunta a Peter, no, ¿por qué no me dijiste? ¿No? Y él le dice, no quería lastimarte, no quería que te preocuparas. Y él le dice, mira, o sea, se te murieron tus papás y lo aguanté. Se me murió el tío Ben y lo aguanté. Te crié yo sola. Todas esas cosas las soporté. ¿Y tú crees que de verdad, si tú me hubieras dicho esto, mi mundo se me iba a venir abajo? No se me iba a venir abajo. O sea, yo creo que sí me querías proteger, pero también creo que te estabas protegiendo a ti mismo. Y estabas protegiendo la parte de ti que tenía miedo de lo que yo iba a pensar de ti. De si te iba a tratar o no de detener. Y no querías tener esa conversación conmigo. Entonces, básicamente, el asunto llega a la responsabilidad. O sea, esa pregunta tan grande de ¿qué es la responsabilidad en Spider-Man? ¿Con quién es esa responsabilidad? Esta está muy bien aterrizada. La responsabilidad es con las personas que queremos. Y la responsabilidad de la tía May hacia Spider-Man es la responsabilidad de dejarle hacer lo que él quiere. A pesar de que es algo que ella no, y se lo dice, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esto. O sea, de hecho, cuando lo dejes de hacer, yo voy a ser muy feliz. Que le iba a hornear el pastel más grande. El pastel más grande del mundo cuando lo dejes que hacer porque me choca. Pero ¿no? bueno. Pero finalmente la responsabilidad que tenemos con las personas que queremos es quererlas por lo que son, por lo que quieren, no por lo que nosotros queremos que sean. Y eso es y eso en realidad suena como una frase fácil de poner como en el refrigerador como magnet para señora que para señora Lululemon Pants. O sea, es el pero en realidad feliz, ¿no? pues es que en realidad es una frase muy profunda porque finalmente cuando tú amas a alguien, tú tratas de entender a esa persona. O sea, amar a alguien realmente dentro de dentro de lo que yo creo, es tratar de entender a esa persona. Y cuando tú tratas de entender a esa persona, quizás hay algo que hizo o que hace que no te gusta o que tú no entiendes. Y tú tratas de ofrecer la mejor interpretación posible, la más amable
para entender a esa persona y para poder estar con esa persona. No amamos a las personas porque son perfectas y no tienen fallas. No, primero que nada, no existe tal persona. Y segundo que nada, ese amor no significaría nada, porque solamente amamos a las personas en la medida en la que nos gratifican a nosotros. Pero además creo que es importante ver eso con las madres también, porque justo con esta idealización, Y pues, las ves como seres perfectos y pues también tienen errores. pues sí, efectivamente, pero aquí pues supongo que el amor de la madre de la tía May es ese, o sea, finalmente Ajá, sí. amar a Peter Parker por lo que es. De hecho, ella le dice como, yo no puedo evitar que tú hagas esto, o sea, si yo trato de evitar van a pasar dos cosas, o me vas a resentir o lo vas a volver a hacer a escondidas. Claro. O sea, son dos. Y pues sí, o sea, finalmente creo que es ese amor de la madre que para ella es muy difícil, y de hecho en el cómic no es el único cómic en el que se muestra que para ella es un struggle difícil dejar que él opere como superhéroe. O sea, es un cómic, o sea, eso se ve varias veces claro. en ese cómic de 1999, que May está ahí como, es que no sé cómo hacer las paces con esto, es que no sé cómo sentirme bien con esto, porque me preocupa que él esté afuera haciendo tal, no sé si un día lo van a lastimar. Entonces, su vida es en riesgo todo el tiempo. Ajá, ¿no? o sea, ves como su dolor, más como algo de la madre sacrificada que sufre, como un dolor como abstracto. Con la tía May lo aterrizan, de lo que a ella le cuesta trabajo y de cuánto es de cuánto es el sacrificio que tiene que hacer y cuánto es como la operación emocional que ella tiene que hacer para hacer las paces con lo que hace Peter Parker. O sea, eso también es lo que hace que ese amor materno, que finalmente es como un amor de dar y entender, se sienta real, que el personaje realmente está pasando un proceso y tú lo puedes ver, no es una cosa abstracta. Claro, está ahí. Entonces, sí, bueno, pasamos al Y siguiente. pues sí, es una mamá que al final, pues no iba a ser mamá, ¿no? O sea, fue por la tragedia que le pasó a los papás de Peter, que pues ella toma este mamá, rol. ¿no? Y pues si vamos a hablar de tragedias, pues vamos a hablar de la tragedia de Superman y Krypton, ¿no? Oh, sí. Porque sí, básicamente esa representación es muy acertada de lo que pasó en Krypton. Y bueno, pues los papás de Superman, en ese entonces Kal-El, Sí, Kal-El lo tienen que mandar a la Tierra, ¿no? Ya sabemos esta parte, pero aquí lo interesante es que Martha Kent decide ser la mamá de... ¿Se fue? No. ¿Cómo? Kal. Superman. Es que me puse A nerviosa, ver. Arturo. Yo sé. No me ¿Quieres faltes un trago? el respeto. Bueno, lo voy a repetir desde el principio para que no le dé un tic a Arturo. Bueno, entonces, en Krypton, pues gracias a su representación de Julia, pues el planeta explotó y los papás de Kyle, el que es Superman, pues lo tienen que mandar a la Tierra, ¿no? Entonces lo mandan a la Tierra y Martha Kent y su esposo pues lo adoptan. Y lo adoptan en secreto, porque ¿cómo van a decir? Ay, recogí a un bebé de esta nave espacial y me lo quedé. Entonces, casual. o sea, le ponen su nombre, Clark, y al final Clark crece creyendo que esos son sus papás, porque ellos en un inicio no le dicen, sí, claro. caíste del espacio. Como que se lo tienen que decir en Fueras base a que él adoptado. empieza a hacer cosas que no pueden hacer otros niños. Si yo tuviera un hijo, yo le diría como por mala onda que se cayó del espacio. I would do that. Le diría como, tengas hijo, hijos. tú en realidad viniste de una nave espacial. Y le dejaría creer eso como por 3 años. A ver qué. ¡Wow! Fuertes declaraciones Bueno, que de no Julia tienes Kent. hijos. También ¿Por qué tenía, hablamos de madres? también tenía la intención de entrenarlo para ser Batman. Bueno, y sigamos. Prosigamos. Martha Kent al final incluso le llega a bordar el traje y siempre lo apoya, ¿no? Entonces es esta figura que a pesar de todo, a pesar de tener un hijo bastante fuerte, porque además las mamás que adoptan pues no saben qué va a llegar. Y eso justo fue lo que pasó con Martha Kent. No saben qué fue lo que llegó, pero lo amó como si hubiera salido de su propio vientre. Vamos al siguiente slide. Y vamos con Flash. El Flash, como le dicen en España. Flash. El Flash. Bueno, Esa concepción no duró mucho, si saben a lo que me refiero. voy a hablar de... Hey, the joke was there. Voy a hablar de dos Flash, el de la serie, que es Barry Allen, y el de los cómics, en este cómic particular, que es el que están viendo, que es Wally. Y pues bueno,
En la serie lo que a mí me parece muy interesante es que Barry está con Irish y están como en un punto en la relación que está como todo muy monótono y de pronto llega su hija del futuro y no les dicen en un inicio que es su hija, pero cuando ve a Iris es como, ay, hazte para allá, no te quiero ver, y con Flash es como, oh, Barry, papá, te quiero, o sea, y entonces pues ya al final ella en su relación con su mamá estaba rota en el futuro y la soluciona en el pasado, y eso es lo que es muy interesante. Y lo que hacen, o sea, y lo que hace la Irish de la serie es, cuando se entera que su hija es, aceptarla y quererla como tal, y hasta regaña a Barry muchas veces por no querer una relación con ella y como no querer estar aceptando lo que está pasando, a pesar de que la niña la trata horrible. Y lo que hace, y el contraste, por ejemplo, de lo que pasa en los cómics, porque hasta donde yo entiendo, Iris está basada en Linda Park, es que Linda Park y Wally en realidad forman una familia como tal, o sea, Linda es una madre perfecta, o sea, ellos se aman, se casan, y cuando tienen los hijos, donde entra el conflicto de ella y donde entra realmente lo que ella tiene que lidiar es que los dos hijos que ellos tienen superpoderes, no tienen los mismos poderes de Flash, y ella tiene que lidiar con toda esta parte porque papá está muy ocupado salvando al mundo, ¿saben? Entonces ella es la que tiene que, pues, educar a dos niños que tienen poderes y que ella no tiene, ¿no? Entonces se vuelve una clase de supermamá. Problemas de superhéroes. Problemas de superhéroes. Vamos con el siguiente. Vamos con una mamá muy, muy tierna. De el manga Sailor Moon. Y ella se vuelve mamá en el tomo 4 y 5. Y también porque su hija le cae del pasado, ¿no? Del futuro, así. Y también, o sea... Ese es como el peor embarazo adolescente no deseado en toda la historia del mundo geek. O sea, porque yo lo vi y decía así como, bueno, ya está feo, ¿no? Que es como, no, tengo 16, ¿no? Y ahora tengo que criar un hijo, qué tragedia. Pero así es como, la pobre ni sexo había tenido y ya le llegó. Es como... Le había besado a Daria. ¡Qué horror! Y ahora tengo una hija. ¿Qué onda? Pero también, o sea, lo que hace, o sea, Rini, que es la hija de Serena, en español, porque en inglés creo que es Bonnie. ¿Y en japonés? Es bonito. En japonés. Pero bueno, lo que hace Rini, que es la hija de Serena, lo primero que hace cuando ve a Serena, le apunta con un arma. O sea, sí. Y ella, o sea, Rini ya sabía que esa era su mamá, O sea, Rini ya lo sabía. Psicópata. Y ya dispara y son florecitas, ¿no? Pero te está hablando también de que la relación con Rini y su mamá estaba en un conflicto, ¿no? Entonces es como súper fuerte. Y todo el manga las ves peleando constantemente, como en esta imagen que ustedes pueden ver aquí, que se están peleando y hasta dicen como, se llevan muy bien ustedes dos, ¿verdad? Y pues de pronto ya viajan al futuro. Y pues ya les revelan que Rini es su hija, ¿no? Y los dos, o sea, y Darien y Serena se quedan así de, ¿what? Oh. Y entonces, ya Rini les explica que pues su mamá está en un coma y que pues no, o sea, ellos necesitan ayudarla para que avancen las cosas, ¿no? Entonces, al final, Rini, o sea, pasa un poco con lo que pasa en la serie de Flash, es que cura su relación con Serena, se va haciendo su amiga, va viendo que ella también tiene poderes, se van apoyando y pareciera que esto de que cuando tu hija tiene casi tu misma edad, se puede volver tu amiga, ¿no? En lugar de solo ser tu hija. Y es algo que, por ejemplo, pasa en Gilmore Girls, que le gusta sí, mucho a las mamás, o sea, a mi mamá le encanta esa serie, y pues justamente es esa relación, y mi mamá algo que me decía es que yo quería que cuando tú fueras grande nos lleváramos así, y es increíble que ya nos llevamos así. Esa también es otra actividad muy divertida, si tienes hijos, pagarles para que vayan con adolescentes y les digan que son sus hijos del futuro. Oye. No escojan adolescentes demasiado grandes, así como 13, 14 años, cuando todavía no están como muy brillantes, entonces Julia. y pueden creerlo. Bueno, vamos al siguiente slide. A ver, ya habla. Bueno, entonces, Scarlet Witch. Scarlet Witch era obligado, o sea, de hecho sentíamos que si no la poníamos nos iban a colgar. Entonces, ahí está Scarlet Witch. Pasamos a la siguiente diapositiva, no es cierto, es broma. Yo lo que pienso es que el embarazo de Scarlet Witch es un embarazo psicológico. Y no sé qué piensen ustedes, pero yo pienso eso, porque para mí esto que pasó... Pues todo es que el embarazo de estuvo Scarlet muy Witch es un embarazo mágico y sí puedes hacer como una especie de ecuación con un embarazo psicológico. O
O sea, porque finalmente Scarlet Witch tiene... Scarlet Witch y Vision no tienen, no pueden tener hijos por problemas prácticos en el hecho de que, pues, el robot, se parece mucho a Ken cuando le quitas los pantalones. Vaya. Buen punto. Entonces no pueden tener hijos. Bueno, en realidad no sé si el robot se parece o no a Ken. Si le quitas los pantalones podría Pero tener... No queremos entrar en detalles. Lo importante es que no pueden tener hijos, ¿no? Porque es un robot. Entonces Scarlet Witch lo que hace es un embarazo mágico, ¿no? Y ahí es cuando tiene a los gemelos. El problema es que aparentemente parte de esa fuerza vital le pertenecía a Mephisto. Mephisto retoma esa fuerza vital, sin embargo, Bobby y Billy no desaparecen del mundo Marvel, reencarnan en otras familias, con otros padres, entonces se queda ahí, ¿no? Entonces, de cierta forma, sí puedes hacer la ecuación con un embarazo, o sea, es un embarazo y un parto real, pero el efecto finalmente es como el de un embarazo psicológico, porque nada de eso era real. Sí. Entonces yo diría que aquí, en el universo... Lo que tiene el universo de la magia o universos irreales como el universo Marvel es que ciertas cosas que son dolorosas en el mundo real, siento yo que por, en este caso, arte de magia, arte de realidad, etcétera, se pueden volver incluso más dolorosas, porque ahí Scarlet Witch está subiendo doblemente, porque ella no se imaginó el parto, lo tuvo, y tuvo a esos dos niños. Y eso es, por ejemplo, en la película, ahora sí, los que se quieran tapar las orejas, digo, hasta que aparezca la siguiente diapositiva, aquí es cuando, en la película eso es algo que ella no puede reconciliar, o sea, porque ella sí los tuvo, y de hecho se lo dice a Doctor Strange, es que, porque Doctor Strange le dice, no, pues te los imaginaste, y él le dice, no, es que sí eran reales, es que efectivamente, bueno, en este caso en todos los multiversos son reales, pero en el caso de los cómics es que efectivamente eran reales esos dos niños. Claro, porque al final, lo importante yo creo de esto que estás diciendo es que para ella, aunque no habían sido reales, eran reales. Sí, pues y en los cómics efectivamente toman un cuerpo físico. Y a ella, de hecho, le cuesta mucho como volverse a reconciliar con ellos porque ellos cuando la conocen hasta cierto punto la rechazan. Entonces... ella al final es una madre muy afligida porque es una mamá con un deseo muy intenso, tan intenso que tomó forma física de crear una familia. De hecho, a mí, o sea, la verdad es que hubo cosas que me gustaron, cosas que no me gustaron de la película. Ya habrá un episodio específicamente para eso. Pero a mí me gustó mucho cómo manejan esa depresión de Scarlet Witch en la película. O sea, porque yo siento que si tú tienes un tipo de pérdida de ese tamaño y encima tienes poderes, puedes causar grandes destrozos. Porque cuando la gente está pasando por una depresión tan grave... Nada más mató a Javier. Pues cuando estás pasando por una depresión tan grave, haces de todo para sentirte bien. O sea, haces equivocaciones. ¡Sí, mató a Javier! Es cierto, ¿no? Pues está sufriendo. Pero bueno, haces cosas en donde ni siquiera... Pues ya no era ella misma, Pues realmente. no te reconoces a ti mismo. Y si alguien ha tenido cerca a alguien que está pasando una depresión difícil, también puedes ver que la persona que quieres, amas, respetas, de cierta forma la dejas de reconocer un poco. O sea, como no se pierde, sabes que está ahí, pero sabes que está ahí abajo de todo ese dolor. Y ese dolor, de cierta forma, como que altera... los rasgos, altera enormemente los rasgos de esa persona y de repente son capaces de hacer cosas que jamás los pensaste capaces de hacer. Y bueno, o sea, si le agregas poderes mágicos de hacer absolutamente todo lo que quieres con la realidad de la ecuación, pues tienes con sentimientos humanos de ese tamaño, pues tienes lo que comúnmente se conoce como un Pues sí. Entonces, pues esto nos lleva a la siguiente slide. Invincible, sí. Bueno, también aquí hay spoilers de la serie, supongo. No sé qué tanto vaya a salir de la serie, pero si ven la serie, estos son spoilers ya más avanzados. Con Aram Eve, la que se vuelve la novia de Mark. Y pues ella, lo que pasa es que... Ay, Dios mío. Al principio, ella tiene que pasar por un aborto, porque cuando queda embarazada de Mark, está
está pasando por un momento muy difícil. Digo, Mark siempre está metiendo en problemas, siempre está haciendo por idiotas, ¿no? Pero ahorita, digo, en ese momento, él estaba a punto de ir a alguna guerra, la verdad no me acuerdo exactamente qué iba a hacer, pero era algo importante. Entonces ella tiene que escoger, bueno, escoge no decirle. Y mientras él se va, ella tiene este aborto. Y pasa un tiempo ya después de que él regresa y pues está vivo y toda la cosa y se reconcilian y todo eso, en el que le tiene que decir las cosas, ¿no? Entonces es un momento que es como, bueno, desde como pueden ver el slide, como es el contraste de cuando le tiene que decir lo que pasó, porque se lo tuvo escondido por mucho, mucho tiempo. Y de hecho, cuando regresa Mark y la ve por primera vez, ella le dice así de no me mires, porque por todo lo que había estado viviendo, subió de peso y pues no, ya no estaba haciendo lo que hacía. De hecho, creo que para ese punto ya no estaba ni siquiera siendo un héroe, o bueno, superheroína. Pero sí, fue algo que le pegó muy fuerte. Y sí es muy impactante pues para ambos, ¿no? A tal grado que la siguiente vez que vuelve a quedar embarazada le dice, güey, yo ya no puedo pasar por esto, o sea, ya, no más. Pero pues tiene este momento de decir, ya, o sea, de tomar esa decisión tan complicada. Sí, tan delicada, ¿no? que es el aborto, ¿no? Y en el arquetipo de la madre, pues muchas veces lo que cuenta es que cuando tú estás muy cerca de, pues de... se me fue el nombre, no era... ¿Demeter? No. Demeter, cuando tú el arquetipo lo tienes como muy cercano a Demeter, muchas veces cuando llega esta situación de que sufres un embarazo prematuro, tienes esta decisión de abortar o no, y esa decisión se puede basar en qué tanto tú en el fondo tienes este deseo, ¿no? Y en el caso de Invincible era un deseo que ella tenía, entonces realmente esta pérdida fue muy dolorosa, y no hay que olvidar que las personas que por alguna razón no llegan a concretar este hecho, pues muchas veces tienen que depositar ese amor en otro lugar. Y yo conozco una señora que perdió a su hijo y esa pérdida fue tan grande que tuvo que abrir una casa hogar para poder poner todo el amor que ella traía adentro, porque si no se iba a volver loca. Invincible, a mí unas cosas, o sea, Invincible me gusta mucho, y de hecho una de las cosas que me gusta es como el detalle en el que entran, o sea, con el dolor humano que podría causar una vida de superhéroes, ¿no? Porque en Marvel y en DC creo que muchas veces se ve justamente eso de que, o sea, la vida de superhéroes no es una vida de poderes gratis, ¿no? Es una vida que tiene un costo emocional fuerte. Porque cuando tus acciones tienen tanto impacto sobre el mundo que te rodea, puedes terminar haciendo cosas muy delicadas. Y Invincible entra, pero creo que ningún cómic, o sea, al menos hasta pero Invincible es, a ver, esperen, borren eso. Pero Invincible es un cómic que entra como muchísimo detalle con esa vida que no es gratuita del superhéroe, con el costo de la vida del superhéroe y con lo que cuesta. De hecho, creo que llega un punto donde ninguno de los dos quiere seguir siendo superhéroe, me parece, si no me equivoco. Es que Aromir de hecho lo deja, o sea, justo por este punto ella dice, ya no quiero hacer esto. O sea, ella quiere impactar en el mundo, pero encuentra con sus poderes que puede hacerlo de otra forma, pero no le, como que ya no le... Entonces, sí. Bueno, siguiente slide. O vamos a hablar de Damian. No es cierto. ¿Sí es Damian? Sí es Damian. Bueno, vamos a hablar de Damian, y Talia al Ghul. Y bueno, es que es muy impactante la historia de ellos porque básicamente Talia pertenece a una raza, a una secta de asesinos que es Ra's al Ghul. Y pues bueno, entrena a Damian para que él sea un asesino y además mate a Batman, ¿no? Entonces tienen una relación bien tóxica, bien mala, bien destructiva. Hablas? Son excelentes skills de madre. Entrena a tu hijo para ser asesino. Son las habilidades de madre que yo aplicaría, no. Y bueno, llega un punto donde se intentan ellos matar mutuamente, ¿no? Porque justamente, pues, cuando Damian crece y conoce como que todo lo que había estado haciendo, pues, no estaba tan padre, pues le dice, oye, ¿por qué me enseñaste todo esto? Y ella como, ay, no, ya se salió del corral, hay que corregirlo. Pero bueno, ¿algo que quieran decir de Damian? Yo de Damian no, pero me acordé de algo de Starfire. No crees para ser hottie. Bueno, siguiente slide. Ay, ahí está. Oh, vamos a hablar de Harley Quinn en Batman White Knight. Y es que a mí me parece una mamá increíble. O sea, de verdad, o sea, viene de toda esta historia de crimen. Y en este cómic, pues ella tiene 2 gemelos.
Y con Los ellos gemelos es están como de una mamá súper cariñosa, los cuida, o sea, sí, están con las llenas, pero las llenas ella le dice, a ver, o sea, este te va a cuidar y son tus caballitos y tus juguetes para que juegues y los niños adoran a las llenas. Entonces, les enseña como toda la parte que a ella le gusta, pero les enseña sus partes buenas. Y todo, o sea, y todo lo que ella tiene que hacer en las noches de matar y robar y todo se los oculta. Entonces es una madre que es perfecta, pero solo con sus hijos. Sí, es lo que... Porque en el mundo no es tan perfecta. Como en apariencia es perfecta. En apariencia es perfecta. Gran cómic. Me gustan mucho los encuadros, pero bueno. Y luego vamos a Lady Killer. Eso es muy parecido a lo que decías de Harley Quinn, creo que ahí lo podemos pegar, o sea, es básicamente, o sea, la historia es interesante porque es básicamente como esta ajá, como esta inconsistencia o paradoja entre la esposa perfecta de los 60s y una señora que se divierte matando gente, bueno, no se divierte, pero es parte de es una asesina, vaya. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que Lady Killer mata, o sea, tuvo que ser tan perfecta, o sea, la exigencia de ser perfecta fue tanta que a partir de la crítica, o sea, ella no tolera la crítica, y esa intolerancia a la crítica es la que la lleva a asesinar. Es como, tú no estás de acuerdo con que yo soy perfecta, ¡pam! Bye. Bueno, de hecho sí, creo que Es por eso Lady Killer es tan gratificante, porque al final del día es como una especie de rebelión secreta contra todos esos estándares de perfección, de decencia, de civilización, y de estetización que se imponen como sobre las mujeres. Entonces, como que esa vida secreta es como una rebelión de cierta, bueno, se lee, o sea, como una rebelión con su vida actual, ¿no? Y creo que también como lector eso es lo que uno encuentra gratificante, como esa habilidad de que esa segunda cara sea una respuesta como bajita la mano a tu primera cara que tienes que por fuerza tener en la vida. Además que no mata gente que, o sea, que habló mal de ella o que justo se metió con algo que no debía. Sí, claro. Entonces, O sea, a ella no le pueden criticar como sus estándares. Sí. Y creo que de esta parte que hablamos de la perfección, pues las mamás tienen que ser perfectas, ¿no? Estamos poniendo sobre nuestras mamás como una carga muy pesada. Porque, o sea, muchas veces las mamás nos hacen críticas o cosas que a nosotros puede que no nos gusten y se vuelva un conflicto, porque entonces pierde un poco esa perfección que tú tenías puesta sobre ella. Sí, de hecho yo también leí, o sea, para prepararme para esto leí entre las... Pensé que no lo íbamos a usar, qué bueno. Leí un libro que se llama, bueno, no el libro entero, o sea, leí una parte de un libro que se llama The Mommy Myth, y es básicamente un libro que justamente como que ataca este tipo de ideales perfectos, y súper como cuadrados que se ponen como sobre una madre. Ella, la autora, básicamente lo sitúa como en los 80s y en el boom de mediático que hubo alrededor de ser una madre, que decía es que ahora para ser una madre dentro de esta, y eso es algo actual que todavía vivimos, que las mamás se espera que sepan de psicología, que se espera que sepan cocinar, que se espera que mantengan a sus hijos entretenidos todo el tiempo, entretenidos y educados, ¿no? God forbid que no estén entretenidos y educados un segundo de su vida, que respondan con amabilidad al berrinche para no causarle un trauma al niño. Entonces se espera... Y que sean bonitas. Oh, God, yes. Sí, todo. Pero se esperan cosas como muy idealizadas, o sea, finalmente sobre una madre lo que recae es que la crianza del niño es como tan fuerte y tan envolvente, ¿no? El hecho de crear un ser que no tenga traumas, que crezca bien, que tenga una infancia feliz, que finalmente te olvides de que la persona efectivamente es una persona que tiene sus problemas, que tiene sus necesidades, que tiene sus fallas, y yo no sé si alguien ha estado en algún tipo de relación o ha tenido, o sea, no tiene que ser una relación amorosa, pero en algún tipo de relación con otra persona en donde sienten que no tienen permitido fracasar. Puede ser una relación con un padre, puede ser una relación con un amigo, puede ser una relación con una pareja, puede ser una relación con un hijo, ¿no? Es agotador. O sea, es agotador. Uno quiere decir como, es que quiero decir una estupidez y quiero que me perdonen por decir la estupidez. Solo quiero decirla sin pensar en todas las consecuencias implícitas y explícitas que puede tener mi estupidez. Sí. God damn it. Claro. Ahí te va la chancla, sí, ¿no? Pues sí. Y pasemos a, creo que es nuestras últimas slides. Las pasas tú y ya Ya, ok. nos dices bueno. cuándo vas a pasar.
Ahora para cerrar vamos a hablar de las mamás terribles. Bueno, de la mamá terrible, ¿no? Porque, o sea, yo me encontré este manga el año pasado en la pandemia y siento que es un crimen hablar de él. Es del mismo autor que hizo The Flowers of Evil. ¿Cuál es el nombre del autor? Ese es otro dato que se me acaba de ir, pero si googlean The Flowers of Evil o The Trail of Blood, ahí lo pueden encontrar, ¿no? Y básicamente es un autor que le encanta hablar como de las partes como más problemáticas de la naturaleza humana o de nuestro carácter. Entonces, efectivamente, de personajes muy oscuros o de sentimientos como muy oscuros, ¿no? Muchas veces llevados al extremo. Y aquí es una relación de una mamá con su hijo. Ahora, hablábamos de las muchas caras de la madre. Esta madre tiene todas las caras, ¿no? Porque es una mamá que empieza siendo... El manga empieza con una mamá bonita, una mamá amorosa, una mamá muy dedicada. Basically, una mamá de caja de cereal, ¿no? Como Y... obviamente, conociendo al autor, conociendo que el cómic se llama Trail of Blood, ¿no? Uno dice como aquí algo tarde o temprano, y aparte con el intro, sí, bueno. Algo tarde o temprano va a salir mal, y efectivamente más temprano que tarde sale mal. La mamá, en un viaje familiar, la mamá empuja al primo por un risco, y de ahí toda la historia de trauma emocional se desarrolla, ¿no? Entonces, lo interesante aquí, o sea, ya haciendo un pequeño análisis formal porque creo que vale la pena para el desarrollo de la figura de la madre aquí en este cómic, es cómo se utiliza la mirada y cómo se configura este personaje femenino a partir de la mirada, ¿no? Y el cómic, desde que empieza nos da una muy buena pauta de que este es un cómic que vamos a ver a partir del hijo, y vamos a ver a la mamá a la escala que lo ve el hijo, dependiendo, y cómo lo ve el hijo dependiendo del momento en el que esté. Entonces empezamos en su infancia. Y obviamente aquí, o sea, estamos a nivel de su cara mirando a la mamá desde arriba, ¿no? Y esta, por ejemplo, es una imagen muy potente para empezar, porque yo creo que todo mundo en la memoria tiene en algún lugar esa imagen de estar agarrando a sus papás de las manos y mirar hacia arriba, ¿no? Y ver que esa persona es mucho más alta de ti. Esa es una de las imágenes de la infancia que se te quedan así quemadas en la memoria. Se encuentran un gato muerto, ¿no? Básicamente es lo que hacen, ¿no? Again, todo desde la perspectiva del niño, o sea, mira a la madre desde sus ojos. Gato muerto, y maulló el gato. Supongo que no le gustó. Pero bueno, pero sí, bueno, o sea, hay un gato muerto ahí en medio, no pasa nada particularmente interesante con el gato muerto. Nada más le da como un cierto tono un poco unsettling al cómic. Y luego pasamos, o sea, durante todo el cómic hay como una relación entre ver gente que está viendo y ser el que observa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos al hijo. Aquí en la esquina superior izquierda. Aquí en la esquina superior izquierda. Tenemos al hijo, ¿no? Que está entre las manos de la madre, y él está mirando a la madre, y de repente, ¡fum!, en el cuadro siguiente, ya somos el hijo, o sea, estamos adentro de la cabeza del hijo mirando hacia la madre. Yo vi un análisis, que hicieron en Strip Panel Naked, bueno, hizo el señor de Strip Panel Naked, en donde justamente estaba hablando de esta relación entre mirar y el terror, porque puede catalogarse como un manga de terror, ¿no? Lo que él decía era que aquí mirar dentro de este manga se utiliza constantemente como un recurso para hacer a la persona que mira, al lector, parte de la acción e involucrarlo aún más. En una película, él hace la comparación, ¿no? Dice, en una película de terror normalmente lo que sucede es que cuando alguien te mira, en una película de terror o en cualquier película, lo que sucede es que cuando alguien te mira es una sensación muy intensa, porque hay un ser humano mirándote a ti directamente, ¿no? En un cómic las cosas son distintas porque hay cierto nivel de artificio de por medio. Entonces, cuando un personaje, por ejemplo en este caso de la imagen del hijo que está mirando a la madre otra vez, mira a su madre. No, perdón, no es
un gran ejemplo. Voy a cambiar de slide, voy a ver si aquí por ejemplo, esta imagen enorme en donde está la madre mirando hacia el hijo, también nos está mirando a nosotros, ¿no? Y es una imagen muy imponente, pero entendemos, dice este señor de Street Panel Naked, que no solo nos está viendo a nosotros. O sea, sabemos que lo está viendo a él. ¿Qué nivel de control de esa mamá? O sea... Entonces, es una forma de involucrar al mismo tiempo que seguir la historia y que, a diferencia de una película, no sea un momento tan intenso. Voy a hacer atrás al slide, voy a ir hacia atrás, al slide anterior. Y bueno, o sea, lo que yo estoy viendo, o sea, lo que yo estaba viendo leyéndolo, es que básicamente esa o sea, no solamente es constantemente estar viendo personajes que miran o que nos miran a nosotros. Es muchas veces ser el personaje que mira, concretamente el hijo. O sea, no hay ningún momento que yo pueda recordar en donde la mirada se relacione con otro personaje. El hijo, cuando eres el que mira, eres siempre el hijo. Y eso te ayuda a crear una relación extraña con la madre, porque a lo largo del cómic el personaje que más mira el hijo es a su mamá. Y hablando de las diferentes caras de la madre este es, por ejemplo, el primer rostro de la madre, ¿no? O sea, que incluso es como un afecto hasta un poco morboso, ¿no? En donde le está agarrando la cara con las manos. Luego pasa a ser, voy a cambiar de slide otra vez, luego pasa a ser esta madre como, llega un momento donde se vuelve como esta madre como imponente, como una especie de diosa maligna que sostiene como su destino en la mano. Otra vez voy a ir al slide anterior. Y en última instancia, hasta ahora, porque el cómic sigue ongoing, se convierte en esta madre que parece incluso una máscara, no. La que está en la parte inferior. La que está en la parte inferior. Creo que se ve el cursor que da vueltas, ¿no? Por supuesto que no. No se ve el cursor. No están grabando esa pantalla. Ups. Bueno, pero es la que se ve en la parte inferior, la que está de perfil, se vuelve como esta madre que es como completamente desasociada del hijo. O sea, ya no hay amor, ya no hay odio, ya hay una experiencia, no hay nada. Es como una especie de máscara, no. Las máscaras no son las que se utilizan en el teatro, no, y son básicamente unas máscaras inexpresivas, ¿no? En el teatro no japonés. En el teatro no japonés. Y ese es el modelo de madre que se utiliza. Y es una escena, por ejemplo, esa es una escena muy dura, porque en esa escena creo que hay un capítulo entero en donde la madre solo se ve de perfil, ni siquiera se digna voltear a ver al hijo, ¿no? Que aquí es cuando la vemos por primera vez, vemos el ojo que está mirando y luego somos el que miramos otra vez. Y otra vez, está mirando, o sea, somos el que miramos, ¿no? Y estamos llegando hacia arriba, y el ojo, ¿no? Y luego miramos, ¿no? Y vemos esta cara como que no se interesa por nosotros. Entonces eso crea una relación en donde el lector básicamente, la relación que el hijo tiene con la madre y las dificultades que pasa con su madre de ser una persona como muy, no, afectiva, que quiere mucho, de esta madre súper intensa y amadora a esta madre que no quieren tener nada que ver. Es una relación que de cierta forma, por la asociación con la mirada, el lector también vive. Entonces... Y pues bueno. Sí, y hay momentos de distorsión, o sea, hablando de la mirada, o sea, momentos de distorsión como el que vemos aquí junto a la imagen que estuve analizando de la madre con al hijo entre las manos, en donde la línea se distorsiona completamente porque el mundo se vuelve como amenazante y el mundo se empieza a distorsionar de lo que le está pasando, o sea, del conflicto interno. Pero bueno. Pues bueno, para concluir, no sé si hay madres viéndonos. Esperamos que sí. Esperamos las que nuestras sí. En su día. Y queremos decirle a las madres que nos están viendo que tal vez pensaron que este año se salvaron del recital horrendo, pero nosotras vinimos a decirle que hoy tengo que decirte, mamá. No. Eso es el de papá. Mamá, hoy quiero decir te amo. Me quiero robar tus brazos, ser tierno ladrón de ti. Todos los años, desde primero de primaria hasta sexto de primaria, y no se salvarán el día de hoy. Sí.
Ya, pues, ¿Y tú qué opinas, Dave? ¡Feliz Día de las Madres! Toda madre. Se acabó el programa y hoy no hay menciones porque es pregrabado. Again. ¡Adiós!